Uno. Bendiciones a todas las personas que en este momento están conectadas y que van a ver este especial bíblico en el canal de Escuela de Griego con el profesor Daniel Hernández. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en esta ocasión en vivo, en directo, yo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, donde tenemos en este momento las 8 de la noche y el profesor Daniel se encuentra en Costa Rica con un tema importantísimo que lo habíamos aplazado por algunos problemas técnicos, pero que hoy lo vamos a deducir, cada uno es de su área, el área mía de la teología y el área del profesor de las lenguas bíblicas, un compartir entre hermanos cristianos, por parte mía católica, por parte del profesor pentecostal, sobre un tema que ha gustado mucho, ha despertado mucho interés, mucho apasionamiento, que es el tema del apóstol Judas Iscariote, si se condenó o no se condenó. Y lo vamos a hacer desde, como me gusta a mí también, la especialidad del profesor, desde la Sagrada Escritura. Entonces, con esta introducción, damos paso al profesor Daniel Hernández para que también haga su presentación y se dirija a las personas que están suscritas a su canal y que son pues asiduos usuarios también de los videos de estudio que hace el profesor Hernández. Adelante, profesor. Muchas gracias, hermano Guido. Gracias por invitarme nuevamente a esta especie de diálogo conversatorio. Me pareció que fue que le escuché esa palabra. Eso pues precisamente lo que vamos a hacer, y para mí es un placer. Bueno, se nos da la oportunidad. Tuvimos algunos problemas técnicos, bueno, ahora recurrimos a esta forma de hacerlo, así que estamos contentos. Bueno, el tema de Judas es un tema muy interesante. Queremos analizarlo sin apasionamiento, sin fanatismo de ningún tipo, simplemente de una manera lo más objetiva posible, y vamos a sacar luego las conclusiones. Así que muchas gracias, hermano, por la oportunidad que me da de poderme expresar respecto a este tema. Gracias, profesor. Igual también para mí es un honor, es un placer y es un ejemplo, profesor, para los hermanos católicos, los hermanos evangélicos en general, cómo se pueden hacer, no todo tiene que ser debate, no todo tiene que ser una contienda, porque realmente los cristianos estamos hechos para amarnos. Ahora, en esta ocasión, yo este tema lo he tratado anteriormente también, he hecho algunos estudios sobre el apóstol Judas y se condenó, no sé cuándo no, voy a hacer un poquitico lo que es una especie de abogado del diablo. Explico ese término porque algunas personas han escuchado el término abogado del diablo. O sea, en relación, en sí, la exposición va a ser del profesor. Yo solamente voy a colaborar con algunos textos bíblicos, algunas preguntas, pero el profesor Daniel nos va a dar, pues, su explicación, sus puntos de vista. El término abogado del diablo era relacionado con la Iglesia Católica de tiempo atrás, antes del Concilio Vaticano II, cuando había una causa de canonización para un santo, había un sacerdote que se encargaba de toda la parte positiva y otro sacerdote que se encarga de la parte negativa para buscar algunos defectos, algo así. Es más o menos en términos generales para que sepan solamente lo que es el término abogado del diablo. Entonces ya con esa introducción vamos a empezar, profesor, y el primer tema bíblico, la primera cita que me gustaría analizar, profesor, es que si uno ve en la lista de los evangelios sinópticos, de hecho, inclusive también en el mismo evangelio de Juan, que lo vamos a citar, siempre que aparecen los amigos cercanos de Jesús, los apóstoles, o sea, los que él pues eligió y escogió por voluntad propia en oración. Por ejemplo, vemos aquí en el Evangelio de Mateo, profesor, en el capítulo 10, verso del 2 al 4, el primer envío que hace Jesucristo, voy a hacer una referencia, dice: estos son los nombres de los 12 apóstoles. Estoy utilizando en esta ocasión una Biblia católica, que es esta Biblia latinoamericana de la editorial. Dice: el primero, Simón, llamado su hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo; y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Quiero hacer dos acotaciones con esta cita bíblica. La primera, que es que el término Iscariote viene de Iscar, o sea, una región en el sur, en Judea, mientras que la mayoría de los apóstoles, todos los demás, eran de la región de Galilea, al norte de Israel, y esa puede ser una connotación por la cual algunos exégetas, algunos biblistas dicen que la mentalidad de la mentalidad de Judas en relación a los otros apóstoles, o los intereses
o lo que él esperaba del Mesías podía ser diferente de sus amigos y discípulos, compañeros durante 3 años en relación al ministerio público de Jesucristo. Ahora, la otra connotación que me parece muy interesante, profesor, es que todos los evangelios siempre aparece Pedro en primer lugar, aunque ese no es el tema de Pedro, ni el primado, ni esas cosas, pero me llama la atención que Judas aparece siempre de último y con el apelativo de el que lo iba a traicionar o el traidor. ¿Nos podrías usted explicar algo desde ese punto de vista, profesor, escrituralmente hablando? Bueno, con respecto al orden, que sería básicamente la pregunta, pudiera ser que tenga alguna relevancia en la idea del orden. Y es obvio que de los 12 discípulos, uno tuvo que efectuar la parte difícil, la parte complicada, con respecto a esta labor difícil que le tocó a uno de ellos. Y eso, en vez de denigrar la persona de Judas por el hecho de ser el número 12, podría más bien indicar que Judas más bien tenía la capacidad, algunas capacidades que el Señor miró para que llevara a cabo esta labor tan difícil, como era la de ante los ojos, por supuesto, ante la perspectiva humana, que de eso podemos hablar luego, ¿verdad? Ya dije, pues aquí vamos a tratar de analizar objetivamente el punto y no entrar previamente a descalificar a Judas por el hecho de ser el número 12. No creo que necesario represente eso que se esté denigrando, porque habría que revisar exactamente el orden de los demás. Por ejemplo, es muy interesante que eso es algo que tal vez no indagué mucho, pero recuerde que es interesante que cuando se llama a los discípulos se llaman de dos en dos, o por lo menos están enumerados de dos en dos. Me parece ahorita que es Pedro con su hermano, o sea, aparecen juntos, y sabemos que en el caso de Andrés no es un apóstol necesariamente de los más reconocidos. En este caso podríamos decir de pronto que el segundo en orden podría ser Juan el apóstol, ¿verdad? Más que Andrés. Así que entonces el orden es totalmente relativo. No veo necesariamente que tenga una relevancia en el sentido del orden en el que él los escoge. Eso es lo que podría comentarles sobre ese detalle. Pero, profesor, pero sí quiero que hagamos un poquito de énfasis en el apelativo en que siempre aparecen en esas listas. Claro, evidentemente, Jesucristo tenía 3 apóstoles más cercanos, que eran los 2 hijos de Zebedeo, Santiago, Juan y Pedro, siempre aparecen en momentos importantes, por ejemplo, en la transfiguración de Jesucristo. Son también cuando Jesucristo va a hacer oración, a estos 3 discípulos dice que vigilen en el huerto de Getsemaní o en el huerto de los olivos. Pero quiero hacer acotación, profesor, aunque también es cierto que los evangelios se escribieron mucho tiempo después, porque primero fue el acontecimiento como tal, después una tradición oral, por así decirlo, las primeras comunidades cristianas, después fue puesto por escrito, pero sí es evidente, profesor, que en todas, cuando se refiere a Judas, yo creo que en ninguno de todos los evangelios sinópticos siempre aparece el apelativo del que lo traicionaría o el traidor. ¿Tiene alguna relevancia eso para usted, profesor? Bueno, por supuesto que sí tiene relevancia, porque evidentemente Judas es el traidor. Creo que aparece pocas veces la palabra traidor. Se habla siempre en términos del que entrega. En realidad la raíz es la misma. Tanto traidor viene del que entrega, viene de, bueno, paradídome más bien sería. El otro es prodotis, el que entrega adelante. Los dos tienen la idea, tienen el verbo simple de didomi, de dar. Uno el que da, el que presenta adelante al otro, y el otro el que lo da al lado. Nadie va a negar que evidentemente él es el que se encarga de entregar. Que la entrega es muy pérfida, habría que ver, ¿verdad? Porque siempre está la idea de deslealtad, de perfidia de parte del que entrega. Y es muy interesante porque para que haya traición, tiene que haber una muy buena relación de esa persona con la persona que va a traicionar. De otra manera, perdería todo el matiz, la fuerza que tiene el verbo mismo, la misma palabra, perdón, de traidor. Entonces, sí, es muy posible que al ser el número 12, por eso es el número 12, porque es el que se encarga, como decimos popularmente, del trabajo difícil, para usar un eufemismo, en vez de decir el trabajo sucio, ¿no? Pero sí, no puedo negar de que evidentemente hay una relación de la palabra con Judas. Nadie va a negar que Judas es el que lo entrega. La gran pregunta de lo que tenemos que ir indagando es por qué lo entrega. ¿Cuáles son las motivaciones? Porque hasta eso hay que estudiarlo. Generalmente he escuchado
de eso que usted mencionó precisamente, que por ser judío, o sea, por ser de Judá, y es, usted mismo lo está constatando, que es un detalle interesante, que los demás eran galileos y él era, como se llama, propiamente judío, o sea, de Judá. Entonces, las perspectivas, es muy posible que sí, que él tuviera una perspectiva de establecimiento del reino, pero me da la impresión de que los demás también no era que no tenían esa perspectiva posiblemente de que él fuera, en realidad, al ser el Mesías. No estamos ignorando de que los demás discípulos tenían conocimiento de la ley, eran judíos, o sea, eran israelitas, para hablarlo de esta manera, pero la situación que se presenta es que cuando se habla de Judas, que tenía que el pecado, o sea, la razón por la cual está entregando es porque está desilusionado. Entonces, ¿y en función de qué? Bueno, de que Cristo no establece su reino, aquí un reino terrenal, y esa sería la única razón. Por eso es el argumento que esgrimen. No, Judas estaba desilusionado y debido a esa desilusión entregó al maestro. Obviamente no porque haya visto algún error, alguna falencia, algún pecado, mucho menos un pecado en él, como para que se sintiera decepcionado. Entonces, sí creo que la motivación, creo más bien que la motivación tiene que ver con el plan establecido, el previo plan establecido de Dios, que quiero enfatizar mucho en esta ocasión, que está predeterminado Judas precisamente para cumplir esta labor. Y bueno, ese es una extensa discusión que podemos ir poco a poco abordando. Sí. Ahora, profesor, yo creo que usted está hablando de los términos. Yo tenía aquí el término prodotés, creo que usted lo decía, que quiere decir entregador, traidor, y que equivale exegéticamente el que entrega a uno a sus enemigos. Más o menos tenía yo, es más o menos esa misma idea gramatical y morfológica. Sí, sí, ahora, porque pro significa adelante, es como dar a alguien adelante, presentárselo obviamente a sus enemigos. Y el otro que mencioné es paradidomi, que eso es prácticamente entregar, que significa dar al lado, básicamente. Esos son los dos términos que se utilizan para Judas como traidor y como el que entrega. Pero ese término entregar no está limitado solamente a Judas, y esto es muy importante porque el término entregar está usado tanto para el Padre como para Jesucristo. Y permíteme que me adelante un poquito con este detalle, ¿verdad? Porque cuando hablamos del traidor, está bien, es el traidor, es el que entrega, pero recuerde que también la Escritura dice, por eso no solo hay que verlo en el plano físico, el plano humano, porque la perspectiva que tenemos de Judas es el plano humano, pero no estamos viendo el plano espiritual, qué está sucediendo en la esfera espiritual, por decirlo así. En realidad el Padre es el que entrega a Jesús. Romanos 8:32, valdría la pena ver ese texto para darnos cuenta que dice que el que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. O sea, el que lo está entregando es el Padre en realidad. Y aparte de eso también hay un texto donde dice nadie me quita la vida, o sea, de mí mismo la entrego. O sea, dice que se entregó a sí mismo. También otra parte que dice que se entregó a sí mismo. Entonces hay que evaluar esos detalles porque estamos hablando de una sola entrega. Claro, claro. Ahí sí ya tocaríamos algo también desde el punto de vista, pues algo teológico, o sea, en el sentido de que el rescate de Jesucristo, según la voluntad del Padre, creo que el término es lutrón, algo así, creo que tiene que ser rescate, el que da la vida por otro, algo así. O sea, eso, profesor, desde el punto de vista divino. Ahora, los acontecimientos humanamente hablando, como se desarrollaron, también tiene que ver de acuerdo a la voluntad de cada uno. Porque, profesor, mire, hay otra notación que tenemos que también hacer énfasis en los evangelios. Usted sabe que cuando uno estudia Biblia es necesario hacer un paralelismo bíblico para mirar varias citas bíblicas para darle una idea muy concreta. Hay una característica muy especial en Judas en relación a los otros. No porque tuviera menos fe, porque en realidad todos los apóstoles dejaron solo a Jesucristo, dudaron de que había resucitado. Tomás, que no pensó que realmente creían que era un fantasma. Pedro y Juan salieron corriendo al sepulcro porque el testimonio de una mujer para los judíos en esa época no valía nada. Pero en todo caso la incredulidad y también es general. Pero, profesor, me llama la atención, si nosotros vamos a los evangelios y podemos indagar un poco más, lo poco que nos dice, por ejemplo, de Judas, en Juan capítulo 12, verso del 4 al 6, también hay una característica muy importante que quiero que la analicemos. Dice, Judas Iscariote, Juan 12, 4 al 6, Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, ese perfume, en cuanto a la cena de Betania, cuando una mujer derrama ese frasco de perfume muy fino, dice, ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres, que era, por así decirlo, el salario de un jornalero en todo un año, o sea,
costaba muchísimo, nardo traído de la India. En realidad, mira lo que, profesor, quiero que hagamos énfasis lo que dice Juan. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaba en ella. Quiero hacer énfasis, profesor, aquí donde Juan da una característica muy especial sobre la personalidad de Judas, catalogándolo como ladrón. Sin tener en cuenta, profesor, que uno de los apóstoles de Jesucristo, Mateo, que había sido un recaudador de impuestos, los publicanos también tenían mucha fama de ser ladrones porque cobraban más impuestos, pero bueno, podríamos decir que Mateo puede haber dejado eso a un lado por seguir a Jesucristo, mientras que la característica de Judas en relación al seguimiento de Jesucristo, del discipulado, y en esta época, ya casi 3 años de seguimiento de Jesucristo, sigue enfático diciendo que era un ladrón. ¿Tiene algo que decir al respecto, profesor? Bueno, no se puede negar que era, bueno, ladrón en el sentido que, digamos que más que todo era un hurtador. Así, pues, si usamos una palabra tal vez un poco más propia, porque siempre la idea del ladrón es el que utiliza algún tipo de violencia. Era más que todo un hurtador, era una persona que, como usted lo acaba de decir, sustraía. Más allá de eso, el problema que tenemos nosotros es, no estamos negando de que tenía esa costumbre porque lo hacía, está imperfecto. Por cierto, el verbo que se dice sustraía indica imperfecto, indica que lo hacía. Posiblemente lo hacía habitualmente o lo hacía periódicamente, como fuera, pero bueno. Ahora, la situación con Judas acá es que no negamos que tenía, digamos, ese problema. O sea, tenía un cierto hábito o un hábito de sustraer. No, la palabra no habla mucho del problema que él tenía sobre esto, pero eso en el sentido de que eso lo caracterizara a él y que lo hiciera diferente a los demás, porque el problema que tenemos acá es que señalamos a Judas por ese problema y ese defecto que tenía y ese pecado, pero cuando miramos y echamos una mirada a los demás discípulos, que yo he comentado también, tenemos ejemplos muy gráficos. Por ejemplo, si usted me lo permite, voy a dar 2 ejemplos gráficos. El caso de Juan y Jacob, el caso del mismo Pedro. El caso de Juan y Jacob es un caso muy interesante porque en un determinado momento habían sido, de alguna manera, habían sido expulsados, echados, no habían recibido el testimonio de los samaritanos, recuerde que Jesús los mandó a enseñar y todo eso, y que ellos muy molestos llegaron, muy indignados, llegaron a donde Jesús. Recuerde que Jesús, yo creo que Jesús ya anteriormente les había dicho que donde ellos no los recibieran, la paz no iba a caer sobre ellos y que ellos más bien sacudieran los pies, es una forma simbólica, ¿verdad? Sacudieran los pies y salieran de ese lugar. Pero estos 2 hombres con un temperamento muy fuerte, porque hay que darnos cuenta que Juan tenía un temperamento fuerte. Ya Juan después nos da muestra de ser el apóstol del amor y todo, pero evidentemente Juan tenía un carácter. A veces nosotros nos dejamos guiar porque tenemos una idea de un hombre hasta imberbe, porque lo presentan sin barba, con características en las pinturas femenino, como de Bilucho y todo. Yo en realidad no creo que Juan, me parece que era fortachón. Todos esos hombres creo que eran hasta corpulentos. Eran hombres muy fuertes, eran pescadores, los pescadores tienen un trabajo muy fuerte. El asunto es que ellos llegaron y le dijeron, Señor, no nos recibieron, estamos furiosos. ¿Por qué no permites, así como hizo Elías, descender fuego del cielo y incinerar a todo? Vamos a poner un poquito cuidado la intencionalidad que tenía porque era serio el asunto. Supongamos por alguna razón que por supuesto era imposible que el Señor les concediera eso, que les hubiera concedido eso, lo hubieran hecho. Yo estoy convencido que sí lo hubieran hecho. Calcinan niños, bebés, ancianos, todo parejo. Cae fuego como Sodoma y Gomorra los consume. O sea, si yo comparo esa actitud que la refrenó, inmediatamente la refrenó el Señor, con el hecho de que metiera la mano Judas y sacara unas monedas, no creo que hubiera sido una fortuna. En realidad no creo que Cristo nunca tuvo un énfasis en recoger ofrendas ni nada por el estilo. De manera entonces que cuando yo comparo la actitud de estos 2 hombres y luego aún la actitud de Pedro, no la actitud de Pedro que se le opuso a decirle, Señor, no te ocurra jamás eso, imposible, ten misericordia a ti mismo, ¿cómo se te ocurre? Pero posteriormente sí, porque es bien grave lo que sucede con Pedro cuando Pedro siente mucho temor de morir y empieza a negar a Jesucristo. Dice que, me da la impresión que dice que empezó a jurar y empezó a maldecir. Entonces empezó a maldecir y eso es gravísimo lo que está haciendo Pedro. Ahora, yo lo que estoy dando a entender es, no estoy minimizando el pecado de Judas, pero lo estoy comparando para que tengamos una situación de que los otros no eran sacrosantos, los otros discípulos no eran sacrosantos, adolecían de muchos defectos y algunos que no están mencionados, pero muy posible que había todo tipo de pecado. Entonces, explico esto para que no pensemos que el caso de Judas
era una característica que ya más o menos lo estaba mostrando como el demonio, como el diablo que se le ha tratado de presentar durante todos esos siglos, ¿verdad? Tanto la iglesia cristiana evangélica como la iglesia católica han tenido esa mentalidad. Entonces, esa es la percepción que yo tengo en cuanto a la situación de Judas, que metía la manita ahí a la bolsa. Bueno, profesor, pero ahora, aunque es evidente, incluso, profesor, ese término de hijos del trueno, Boanerges, es en arameo, si no me equivoco. Bueno, supongo que lo que nosotros suponemos y creemos es que ellos hablaban arameo. Hablaban arameo más que hebreo. Hebreo era más que todo la lengua, digamos, la lengua religiosa, los levitas, los sacerdotes y todo eso, que leían, sí entiendo que leían en hebreo. Pero pienso que esta gente hablaba, aparte que debían hablar algo de griego, muy posible que eran bilingües, muy posible, pero tenemos constancia, usted lo sabe en los evangelios, de algunas palabras arameas. Entonces, es muy posible que, bueno, está escrito en griego. Solo las que están transliteradas, que son muy pocas, Lama Samatane y Tabita Kumi y cosas de ese tipo, que son muy poquitas, que están registradas ahí en arameo. Bien, profesor, pero de todas maneras, siguiendo con el tema de Judas, evidentemente sus explicaciones son interesantes, profesor, pero si uno analiza otra vez el texto bíblico, claro, el pecado de los otros apóstoles también tenía mucho que ver, pero enfatiza uno mucho, profesor, cuando uno hace un estudio más de exégesis bíblica, cómo la relación también, hablando de un plano espiritual, hay una misión que viene del Padre entregar a su Hijo, el Hijo que es entregado por rescate. También hay los partícipes, también podemos analizar cuando fue ya el juicio de todos los acontecimientos. Después podríamos hablar de Anás, de Caifás, el papel de cada uno, del mismo Pilatos, del mismo pueblo judío, del mismo Herodes, que fue llevado de Herodes a Pilatos y de Pilatos a Herodes. Pero hay un énfasis especial, profesor, que uno ve en las escrituras desde el comienzo del ministerio público de Jesucristo. Creo que es el único de los apóstoles Judas que está íntimamente relacionado en relación al diablo o Satanás. Voy a decir unos textos bíblicos y quisiera conocer su opinión. El primero de ellos está en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo está en Cafarnaún, en la sinagoga, un día sábado, predicando sobre el pan bajado del cielo. Y ya al final de ese discurso, cuando muchos de sus discípulos rehusaron, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, verso del 70 al 71, unas frases muy importantes, diría yo, de mucha gravedad, de mucha seriedad, que está tomando el discípulo Juan en boca de Jesucristo. Jesús le dijo: yo los elegí, yo a ustedes, a los dos, o sea, es voluntad propia de Jesucristo. Él tuvo la voluntad, tuvo el deseo, tuvo la intención de escogerlos libremente, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Nótese bien que se relaciona el término diablo, profesor, que usted nos puede explicar en griego, diabolos, el opositor, el calumniador, el tentador, el que hace tropezar. Jesús se refería, porque aquí el término diablo, en relación a este ser espiritual maligno, dice en el versículo 71, en ese mismo componente morfológico, Jesús se refería ¿a quién? A Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Vemos ya cómo desde por ahí podemos hablar de un año de ministerio público de Jesucristo. Es muy enfático las escrituras como el corazón corrompido, el corazón endurecido de Judas, no solamente porque era un ladrón, porque ya estaba catalogado, lo vimos desde la palabra de Dios, sino también que Jesucristo está haciendo referencia de una manera casi que profética, que uno de ellas por voluntad propia, en este caso Judas, tiene una relación directa con el diablo. Si vamos a analizar, profesor, en el mismo Evangelio de Juan, ya cuando Jesucristo está en su preámbulo a lo que va a ser ya su sacrificio redentor, cuando en el capítulo 13 del mismo Evangelio de Juan vemos lo que Jesús dice, Jesús lava los pies a sus discípulos. Hay también un episodio muy interesante en el verso 25 en medio de la cena. Dice: se volvió hacia Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Los apóstoles están confundidos por Jesucristo, está profetizando que uno de ellos lo iba a entregar. Todos se sienten igualmente tan culpables porque empiezan a interponerse, a interpelar quién de ellos es. O sea, realmente la conciencia de todos ellos, el seguimiento al Señor no era lo que se esperaba, porque todos
por así decirlo, tienen cierta culpa, o sea, no están, por así decirlo, libres de toda falta. Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al que se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Notemos bien, profesor, lo que dice en el verso 27. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, dice, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Veo yo dos pasajes íntimamente relacionados. Aquí también aparece el término Satanás en hebreo, lo mismo que diablo, Satán de Satanás, lo mismo, la misma composición gramatical y morfológica, el mismo ser maligno en relación a Judas, tanto en la sinagoga de Cafarnaúm como aquí en lo que fue después el lavatorio de los pies y la última cena. Su opinión, profesor, de estas citas bíblicas. Ok, bueno, yo he hablado ya sobre esta situación. Primero, el pasaje donde dice, y uno de vosotros es diablo. Cuando nosotros analizamos ese pasaje, no cabe duda de que el Señor estaba hablando metafóricamente, y sabemos perfectamente, si tomamos en cuenta trabajos como el señor Bullinger, cuando habla de lo que es una metáfora, precisamente indica que cuando está el verbo copulativo, evidentemente estamos ante una metáfora. Judas en realidad no es la misma persona que el diablo. Y obviamente es un término que utilizamos muchas veces, ese niño es un diablo. ¿Por qué? Porque queremos de alguna manera transmitir alguna cualidad del diablo y utilizamos que es travieso, que es mañoso, que es hiperactivo, que destroza las cosas. O sea, en realidad Cristo, cuando está hablando de que uno es diablo, lo que está haciendo es dándole una cualidad obvia, propia de este ser espiritual maligno, y es obvio que lo está mostrando como dice el texto. Vamos a verlo. Aquí dice, textualmente dice, déjame ver si puedo verlo acá. Le respondieron Jesús, no, yo os elegí a los 12. Después vamos a tocar un poquito sobre esto, porque nosotros no podemos pasar jamás donde dice os elegí. Y entonces, si vamos a entrar en asuntos gramaticales, tenemos que entender ese auristo indicativo medio, que es sumamente importante. Implica, por supuesto, que hay una elección de Judas y que esa elección cuenta con el beneplácito, no solamente el Padre, obviamente Jesús. El que le entrega a los 12 apóstoles a Jesús es el Padre, porque siempre lo ha dicho, el Padre me los ha dado, lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré, no es le echo. Está mal la traducción, no sé la versión católica si traduce hecho, es echaré. Y está utilizando una negación absoluta, una negación donde dice de ninguna manera lo echaré. Así que es una evidencia de que el Señor no está desechando a Judas, simple y sencillamente está indicando la cualidad, como el mismo Pedro cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, porque aquí tenemos que ser justo. ¿Y a quién le está diciendo Satanás? Bueno, la mayoría de los comentaristas creen que se lo dirigió a Pedro, se lo dirigió directamente a Pedro, porque Pedro está tomando la actitud y la disposición de Satanás. Ahora, eso es un tema muy largo. Si Satanás estaba claro que la cruz podría ser su derrota, porque no sabemos. La conclusión que yo saco con Satanás está totalmente confundido. Por un momento cree y teme que la cruz puede hacer lo que evidentemente fue, pero hay ocasiones en que se anima, por decirlo de alguna manera, insta ¿cómo se llama?, a Judas a llevarlo a la cruz, o por lo menos a entregarlo. Recordemos que el que condena a Jesús no es Judas. Judas no condena. Hay autores intelectuales que son los que se encargan de condenar a Jesús, y los autores intelectuales son los judíos, los sacerdotes y el pueblo de Israel. Y el que oficialmente lo condena, ya de punto de vista legal, es Poncio Pilato. No me quiero salir, pero ahorita regreso acá solamente acotando esto. Pilato intentó soltar a Jesús, sabía perfectamente que por envidia lo habían entregado y también sabía que era inocente. Aparte de eso, recibió la información de su esposa cuando le habló del sueño, que no se metiera y no tuviera nada que ver con ese hombre. Por eso se lavó las manos Pilato. Entonces, cuando hablamos en realidad que quién es, porque piensen por un momento, Pilato lo libera, Pilato no le hace caso a los sacerdotes ni al pueblo. ¿En qué queda Judas? Prácticamente queda en nada. Una disculpa, un perdón, Señor, perdóname, me equivoqué, mire, quedó absuelto, no le encontraron nada de culpa. Bueno, atendió a Satanás simplemente Judas, porque este es otro punto y ahora sí voy a aterrizar a los dos pasajes. Ya expliqué que simplemente el Señor lo que quiere dar es la cualidad que tiene Judas. Y muchas veces se refiere a eso. No es que Satanás, él sea Satanás. Satanás es un ser espiritual totalmente independiente de Judas. No es la misma persona. Sí, querías decir algo.
Sí, profesor, pero claro, lo que pasa es que yo entiendo porque su punto es la gramática, la morfología, pero para hacerlo más sencillo, o sea, evidentemente, pero si hay una relación directa, el texto da una relación directa de este ser espiritual maligno en relación también a la persona de Judas. Voy a Yo lo veo explicar, de esa ok, manera, no sé si... voy a explicar eso, la relación que yo creo que hay entre Satanás y Judas. La relación de Satanás a Judas no dista de la relación que pueda tener Satanás con cualquier hijo de Dios. Lo va a tentar, le va a insinuar, va a usar los medios que sea con tal de hacerlo caer, le va a insinuar muchas cosas. De alguna manera, muchos o casi todos hemos cedido a algún tipo de tentación y obviamente Satanás por antonomasia es el tentador. Entonces, no existe nada como una especie de encarnación, porque el problema con Judas es que se ha creído hasta que es hasta la mismísima encarnación de Satanás. O sea, se está relacionando la naturaleza de Judas con la naturaleza de Satanás, que Judas no es hijo de Satanás. Judas es uno de los 12 escogidos, que vamos a hablar muchísimas cosas que vamos a requerir, no sé si hasta hacer muchos programas de esto, para demostrar que Judas, primero que nada, que Judas fue un auténtico apóstol y que ejerció el apostolado, que no tiene nada que envidiarle a los demás, porque tendría la escritura que decir que Judas en realidad se diferenció en cuanto a la labor que ejecutó en los primeros años, cuando lo mandó a echar fuera demonios, cuando los mandó a sanar y cuando lo mandó a hacer milagros. Así que no se diferencia absolutamente nada entre los 12. No se presenta que uno era el campeón, que uno echaba más demonios que el otro. Todos tenían la misma autoridad. Por tanto, identificar desde un punto de vista de naturaleza es decir más lo que el texto dice. Tenemos simplemente una forma figurada. Ahora, eso es, cada uno opina como quiera. Yo miro una metáfora. De la misma manera que, por supuesto, tenemos algunas diferencias con respecto a esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, que obviamente, que sin entrar en disputas sobre esto, pero bueno, se entiende literalmente, la Iglesia Católica lo entiende, nosotros lo entendemos simbólicamente. Esta es la misma situación que se presenta. Ahora, el otro punto. Sucede que la escritura me narra dos veces que Satanás entró a Judas. Yo no sé si se han puesto a ver ese detalle. En realidad no solo fue una vez, fueron 2 veces. Me parece que es en Lucas donde aparece la primera vez, donde dice que entró Satanás en Judas. Fue cuando Judas, precisamente en ese momento, se decide ir a negociar la entrega. Fue cuando llegó y le dije, ¿qué me dan si lo entrego? Fue cuando ellos se alegraron, los sacerdotes se alegraron y dijeron, bueno, ahí estaba, le vamos a dar 30 piezas. Nótese qué interesante, porque cada vez que Satanás entra, hay una decisión de Judas. Entonces, en ese era entregarlo, era negociarlo, no entregarlo, negociarlo. Él entró a negociar porque eso fue lo que hizo. ¿Qué me dan si se los entrego? ¿Qué me dan? Entonces, eso es un acuerdo. La primera vez que Satanás entró. La segunda vez que entró fue cuando, que hay un detalle interesantísimo, porque cuando ya el Señor dice, uno de vosotros me va a entregar, que usted lo acaba de mencionar, seré yo, Señor, y entonces él especifica, diga, bueno, el que mete, yo voy a meter acá esto en la sopa, y al que yo se lo doy, se lo come, ese es el hombre. Ok. Interesante que cuando eso sucede, después Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, lo que estás a punto de hacer, pero yo no sé por qué razón, si Judas ya estaba decidido a hacerlo, porque el Señor lo aligera y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Otra cosa, que también el detalle es a quién le habló, a Judas o al diablo. Bueno, yo estoy entendiendo que es a Judas igual que a Pedro. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que ahora vamos a tener que demostrar que hay posesión satánica. Y aquí nos vamos ya a otro argumento. Cuando alguien me dice a mí, Satanás entró literalmente, estamos hablando de una posesión no demoníaca, una posesión satánica. Necesito referencias y antecedentes que me digan si existe posesión satánica. O sea que Satanás, como un ser espiritual que si bien es, y que de alguna manera, que hay otro problema para diferenciarlos si son iguales en naturaleza que los demonios y todo. Pero el punto es que primero no tengo un antecedente. Otra de las cosas interesantes es que ya sabiendo lo que es una posesión demoníaca, cuando un ser es poseído, no sale el que lo posea a menos que sea expulsado de esa persona. Y lo que sucede es muy interesante con Judas. Si Judas 2 veces literalmente fue poseído, ¿por qué si Satanás ya estaba en Judas, por qué se dice que hay otra posesión? O sea, que otra vez entra. ¿Qué fue? Que Satanás entró, lo mandó a hacer el negocio, salió de él, y después cuando ya ahora sí va a hacer la entrega, que ya ahora sí va a ir con la turba a buscarlo, entonces volvió a entrar. Entonces existe una incoherencia
en cuanto a ese punto. Primero, demostrar que existe posesión satánica. Otra de las cosas, vamos a pelear con el verbo entrar. Ahora sí entramos en asuntos semánticos. Y entonces, isérgome es el verbo. Sucede que isérgome, como generalmente casi todas las palabras, tienen sentidos literales y adquieren también sentidos figurativos. Y sucede que la palabra isérgome, entrar, tiene también sentido figurado. Y está contemplado en los diccionarios, en los mejores léxicos de griego, aparece que también tiene su sentido figurado. Así que al decir que entró, no necesariamente quiere decir que la persona de Satanás entró, sino lo que entró fue la sugerencia o el pensamiento. Entonces aquí tenemos un gran problema de decidir si es literal o no es literal. Por eso demando que si es literal tiene que haber una referencia anterior, un antecedente que diga de que sí es posible que Satanás pueda poseer a una criatura. Para no alargarme, ahí lo dejamos. Sí, profesor, mire que en ese aspecto también coincido mucho en usted. Yo lo veo desde el punto de vista, o sea, desde la exégesis bíblica, esos textos apuntan de que entrar en él es la influencia maligna de Satanás en Judas con su propia decisión. No lo veo tanto como una posición satánica y le voy a decir más adelante por qué, profesor. Ahora, el texto que usted está haciendo alusión, aquí lo tengo. El otro texto es el Evangelio de... Aquí lo tenía yo, vamos a mirarlo a ver en el Evangelio de Lucas, porque es interesante ver también el que usted nos estaba narrando, porque dice la traición de Judas en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Ahora, hay otra connotación, profesor, y por qué Judas sí tiene una relación directa en el plan también maligno de Satanás. Y en el Evangelio de Lucas le voy a decir por qué, profesor. Si uno ve en el Evangelio de Lucas, al inicio de lo que fue el ministerio público de Jesucristo, me parece importante también hacer esa acotación, ese paralelismo bíblico. Cuando Jesucristo es tentado en el desierto, dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, después de que Jesucristo rechazó positivamente las tres tentaciones del demonio, hay algo muy importante que quiero que usted también analicemos, profesor. Dice en capítulo 4, verso 13, dice, al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Yo creo que esa oportunidad le llegó con Judas en el sentido de que sabemos que era un codicioso, que era un avaro, que era un ladrón, porque de todas maneras, profesor, los otros apóstoles también eran pecadores, pero ninguno de ellos se entregó a Jesucristo. El que recibió las monedas de plata y el que hizo, por así decirlo, ese acuerdo maligno como tal, es Judas. O sea, veo yo también una participación también de Satanás, tratando de influenciar también en todo lo que era el Sanedrín, utilizando a Judas también por su propia codicia, por su propio pecado, porque en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, verso 1 y siguiente, dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada también fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, o sea, el Sanedrín como tal, no encontraban la manera de hacer desaparecer a Jesús. O sea, ellos también buscaban la forma de hacer desaparecer a Jesús, pues tenían miedo del pueblo. Pero, nótese bien, profesor, que aquí influye también, aquí entra este personaje, Satanás, dice, pero Satanás, en una esfera espiritual, dice, lo veo teológicamente hablando, entró en Judas en el sentido de que él está moviendo sus piezas, la codicia de Judas, más la envidia y el odio que sentían los del Sanedrín, actuando conjuntamente, ¿para qué? Para liberarse de Jesús, cada uno con sus propios intereses. Por sobrenombre Iscariote, que eran los 12, y este fue a tratar a los jefes de los sacerdotes, o sea, voluntariamente fue, nadie lo obligó, y con los jefes de los policías del templo sobre la forma de entregárselo. O sea, Judas ya tenía planeado, profesor, creo yo, tenía ya él en mente, si voy a entregar a Jesús. ¿A quién lo voy a entregar? A las autoridades judías. Voy a recibir también una paga por eso, porque la entrega no fue gratuitamente. Ellos se alegraron y acordaron dar la cantidad de dinero, que fueron 30 monedas de plata, que es importante también analizarlo, profesor, desde el punto de vista histórico. Sí, 30 ciclos de plata era lo que se pagaba por un esclavo en aquel entonces. Judas aceptó el trato, lo aceptó libremente, profesor. Lo planeó, lo pensó, lo planeó, actuó y aceptó. Y desde entonces buscaba, ¿qué? No lo que dice el texto, una oportunidad para entregarlo cuando no estuviera el pueblo. O sea, aquí vemos también una influencia maligna, vemos también una participación del Sanedrín, vemos también una codicia de Judas, vemos una libertad propia, vemos un complot, por así decirlo, y la forma como cual él mismo estaba planeando. Y lo interesante del texto, profesor, en el verso 6, es que él ya, después de recibir ese dinero, dice el texto, buscaba ya la forma de cómo entregarlo, o sea, ya para, por así decirlo, terminar de pactar ese macabro negocio
y que costó la vida del justo, santo, inmaculado, que no tenía pecado. Esta es mi opinión, profesor. Le doy paso a que usted también haga su participación. Bueno, es interesante, ya lo hemos visto y estamos de acuerdo en que no hay una posesión demoníaca, sino que hay una sugerencia maligna de parte de Satanás que penetra en el corazón y en la mente de Judas. Notemos entonces que no es que no fue obligado, ha cedido, evidentemente ha cedido, su voluntad ha cedido a una sugerencia maligna de parte de Satanás. Así que Judas no está tomando de pronto una decisión totalmente independiente, sin influencias exteriores. Está siendo sometido a una influencia y una influencia muy fuerte, nada menos que el archienemigo de Dios, con todos los poderes y las capacidades para tentar, con toda la experiencia, si me permiten la palabra, de un tentador con mucha experiencia. Ya había tenido la experiencia con Jesucristo, nada menos, con Jesucristo. Y hay un detalle interesante. Nunca, en realidad, Satanás personalmente nunca se enfrentó a nadie excepto a Jesucristo, ni siquiera el apóstol Pablo, y eso también es muy interesante. Pablo muchas veces dice, Satanás se me atravesó, pero nunca habló de una presencia, ya digamos, porque sabemos perfectamente que hubo un diálogo entre Jesús y Satanás, lo cual no aparece en ninguna parte, ni siquiera con el famoso apóstol Pablo. Ahora, la situación que nosotros estamos viendo, como le dije al principio, estamos viendo todo desde un plano natural, desde un plano a nivel físico, donde estamos involucrando el libre albedrío, donde estamos viendo los asuntos desde los intereses puramente terrenales, pero ¿qué se está fraguando? ¿Qué se está moviendo en el ámbito celestial? ¿Qué se está fraguando? ¿Qué está pensando el Padre, por ejemplo, en ese momento? Está simple y sencillamente viendo, porque aquí hay que aclarar algo. ¿De quién es el verdadero interés de entregar al Hijo de Dios? ¿De Judas? Por unas míseras monedas, porque usted lo acaba de decir. Bueno, vamos a ver qué me dan. Ni siquiera puso, perdón, creo que no puso el precio. No digo, denme tanto. ¿Qué me dan? ¿Cuánto me dan? Y atendiendo a un teólogo famoso calvinista evangélico, dice que eran $10. Yo no sé si el señor MacArthur, perdóneme que tenga que expresar la persona, porque lo oí en una enseñanza, dijo que eran $10, pero para mí es una cifra totalmente irrisoria. Yo no sé si un esclavo costaba tan poquísimo. En todo caso, bueno, algunos podrían decir $10 era mucha plata en aquel tiempo. Bueno, el punto es, primero, no actúa independiente, actúa bajo la presión y la sugerencia del tentador. Y como cualquier hombre, interesante, porque es algo que ustedes los católicos mencionan mucho, el caso de Pedro, cuando Jesús les dijo, Pedro, Satanás, ¿cómo le dijo? ¿Les ha pedido o te ha pedido? ¿Te pidió a ti o te pidió a todos? Yo estoy entendiendo que le pidió a todos. Satanás pidió a los 12. Satanás pidió a los 12. No pidió solo a Pedro. Entonces, dice, y yo he orado, ahora sí dice, por ti he orado para que tu fe no falle. De alguna manera, y después vas a confirmar a tus hermanos, a los que andan desparramados, que andan huyendo, que posiblemente se los encontraban en el camino y dice, usted es uno de ellos. No, yo no sé quién es él, igual que lo hizo Pedro. No tenemos toda la historia y lo sabemos. Entonces, no es independiente. Aquí no funciona independientemente. Hay un decreto de Dios, hay una profecía de Dios. Indefectiblemente tiene que cumplirse y entramos al plano más fuerte, que es lo que está predispuesto y predeterminado de parte de Dios, porque la entrega de Jesucristo no es imaginación de Judas, no es por la concupiscencia de Judas, no es por la avaricia de Judas, simplemente está establecido y predeterminado. El mismo Pedro lo dice, cuando dice, ahorita no gusto estar leyendo mucho porque, bueno, aligerar un poco el asunto, pero dice y empieza a decir quiénes se unieron contra el Hijo de Dios y fueron los que decidieron su muerte. Ahí está mencionando hasta Herodes, menciona a Poncio Pilatos, el pueblo de Israel, pero está diciendo que está predeterminado por el Padre porque está establecido el plan ya. Y esto quiero que aclararlo, muy importante. Algunos dicen, no, lo que hizo Dios fue que miró el futuro de Judas. O sea, viene Dios y lanza una mirada prospectiva y dice, voy a ver en la escena qué va a hacer Judas con su libre albedrío. A mí me interesa qué va a suceder con él. Entonces, le proyecta la película y empieza a ver las formas de actuar Judas, los problemas que empieza a tener Judas, etcétera. Y vemos que decide, seducido por Satanás, entregar a Jesús. Y entonces dice ahora Dios, bueno, ya tengo la información, ya fui al futuro y vi cómo está todo. Así ahora sí, profetas,
escriban lo que yo voy a hacer. Así que el problema y lo peligroso de esto es que es el libre albedrío de Judas el que va a decidir el plan de Dios. Así, al final de cuentas, no fue el plan de Dios, el plan fue de Judas. Judas decidió entregarlo y Dios dice, vaya, qué coincidencia, no. Yo estaba pensando en eso, pero primero quise ver lo que Judas iba a hacer. Así que cuando vemos el plano espiritual y nos damos cuenta que está predeterminado por Dios, que Cristo muera en la cruz, porque ese es el plan diseñado de Dios, Judas se constituye únicamente un simple instrumento que hasta está ayudado y empujado, y perdón que tenga que decirlo, no solo de Satanás, porque es el que lo manda a negociar, como vimos ahí, sino que el mismo Jesucristo en el último momento le insta y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y déjeme terminar solo con esto. Escuché un comentario de alguien que dijo de que en realidad Jesús no estaba como muy dispuesto en morir en la cruz porque dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Y yo creo que ha sido mal interpretado ese pasaje. Cristo no estaba diciendo que el Señor cambiara, que el Padre cambiara de plan en ese momento, sino que lo que está diciendo es, permite que pase ya, que yo tome rápido esto. Eso sí es cierto. Cristo quería aligerar su tormento, su sufrimiento, quería salir de eso definitivamente. De ese tema sería interesante después, profesor, hablar un poco sobre la pasión de Jesucristo, porque me encanta mucho eso. Mire, profesor, que escuchándolo usted, yo veo que hay muchas coincidencias. Yo creo que más es las cosas que nos están uniendo que la que nos están desuniendo en cuanto a lo que usted está también narrando. Para mí, profesor, es tan pecaminoso la actitud de Pedro como la de Judas. Es tan pecador Pedro que lo negó como Judas que lo traicionó. La gran diferencia, ¿sabe para mí cuál es desde el punto de vista teológico? Así lo ve la Iglesia Católica, es el desespero que sintió Judas. No tanto el pecado, teológicamente hablando, en la teología moral para la Iglesia Católica, no es tanto la traición ni el vender a Jesucristo, sino el desespero que sintió. Tengo un texto de referencia, profesor, que quiero que lo analicemos. Está en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, en el verso 13 en adelante, lleva por título La muerte de Judas, en esta versión católica. Dios habla hoy del verbo divino, de la editorial del verbo divino. Dice así en el verso 3, cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, y quiero que hagamos mucho énfasis, profesor, en esta palabra, aparece aquí en esa Biblia católica, dice, se llenó de remordimiento. Si vamos al griego koiné, el término es metayomai, creo que es metayomai, que quiere decir sentir tristeza, lamentarse, arrepentirse, cambiar de idea o meta, propósito después de haber hecho algo, remordimiento, que fue lo que dice el texto que sintió Judas. Por lo tanto, no fue por así decir una posesión satánica en todo el sentido, sino más bien una influencia maligna, porque de todas maneras siente arrepentimiento, siente ese remordimiento y todo. Y mire, el precio de su traición, dice, devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes de los judíos. Les dijo, he pecado. Nótese bien que él la utiliza aquí, él mismo reconoce su pecado, la misma libertad, libre albedrío que lo llevó a buscar ese complot, buscar a los mismos sanedrinistas. Aquí mismo está arrepentido, vuelve a buscarlos con otra actitud. La primera, la traición, el vender a su maestro, como le había usted dicho, énfasis, profesor, porque ni siquiera él puso el precio, su codicia no daba para tanto, fueron los mismos Sanedrín que establecieron el precio, pero no era tampoco un precio muy módico, profesor, le voy a decir por qué. Pero aquí quiero hacer mucho énfasis, profesor, que usted también nos aclare también sobre el término remordimiento y el término pecado, que quiero decir, tengo entendido que es el que falla, el que no da en el blanco, el que se desvía el camino más o menos. Y dijo, he entregado a la muerte a un inocente, reconoce que Jesús es inocente. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa a nosotros? Por así decirlo, ya se lavan las manos también con Pilatos, es asunto tuyo. O sea, por así decirlo, fue tu responsabilidad, tú fuiste el que vino, tú fuiste el que hizo el complot. Es más, fue él el que llevó a los soldados al huerto del Getsemaní, porque sabía antemano que ese era el lugar donde Jesucristo hacía oración, que se retiraba a solas con los apóstoles. Tal vez el huerto de Getsemaní o el huerto de los olivos no era un lugar muy común en el cual las personas supieran que Jesucristo tenía acceso allá. Solamente los discípulos más cercanos sabían de ese lugar, y Judas también lo sabía. Por eso es que él no duda, después de que traiciona a Jesucristo, en el cenáculo ir directamente con esa guardia, con esos soldados con palos, antorchas y espadas a ese mismo lugar que él sabía de antemano que Jesucristo siempre había escogido.
Dice en el verso 5, entonces él arrojó las monedas al templo, por así decirlo, Me se perdí la marchó cita. ¿Cuál cita y era? dice algo muy interesante, y fue a ahorcarse, que aquí es otro Perdón, pecado. Guido, discúlpame. De la cita, es que me perdí con la cita que estás leyendo, discúlpame. Mateo, ¿Mateo Mateo qué? 26, profesor, del 3. 3 en Mateo adelante, Mateo 26, 26. 3. Sí, Sí, si ahora como estás leyendo otra versión, tal vez me despisté un poquito. Ok, listo. sí, Está, Mateo, sí, chévere. quiero hacer énfasis, profesor, aquí en estos términos para que después usted nos explique un poco más. Remordimiento, pecado, reconoce que Jesucristo es inocente, y también aquí el ahorcarse, que por así decirlo es también una falta gravísima. Suicidio va en contra del quinto mandamiento de la ley de Dios, que es no matar. Ahora, los jefes de los sacerdotes, dicen en el verso 6, recogieron las monedas, pero dijeron, no se Perdón, puede. es que no me coincide el texto. Mateo 26, 6 no me está coincidiendo con ese. Usted está leyendo otro texto. No, profesor, no, Mateo, perdón, 27, profesor, qué pena, Ah, 27, claro, con razón, 27. Disculpe, estoy sí, todo sí. perdido, ¿no? Ok, ahora No, sí. no, sí, profesor, es que tenía acá Como abajo, no. dicen por ahí, vamos de nuevo, entonces, vamos de nuevo. Sí, 27. Otra vez, Ok, profesor, lo leemos otra vez. sí, sí. Otra vez. Dice, discúlpeme, profesor, si es que tenía aquí la mano, no había visto que era el 27. Dice, Ujú, cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, ujú. se llenó de remordimiento. Expliqué el término, creo, profesor, que el término es Sí, sí, sí. metanomaí, que ya expliqué, Ujú, que es sentir tristeza, lamentarse, arrepentirse, cambiar de idea, ujú. propósito después de haber hecho algo, y Ajá. devolvió las 30 monedas de plata, o sea, el precio de esa traición, a los jefes de los sacerdotes y a los jefes de los judíos, o sea, el Sanedrín entero. Les Ujú, dijo, ¿qué pecado? Nótese bien que reconoce una falta, el pecar, y he ujú, entregado a la muerte a un inocente, o sea, tiene ujú. plena conciencia, por eso es que no podemos decir que es una posición satánica, porque él está plenamente consciente de lo que ha hecho, siente Correcto. remordimiento, sabe que era Sí, la sangre de un inocente. Al fin y al correcto. cabo, el profesor había estado 3 años con Jesucristo, Ujú, sabía las bondades de Jesucristo, ujú, sabía de su poder taumaturgo, sabía de los sermones que él había hecho. ujú. Es más, usted mismo lo dijo, el poder que tenía él también de expulsar demonios, sanar a los enfermos, o sea, un poder que le fue dado también a él en relación a los otros apóstoles y también de juzgar a las 12 tribus de Israel, que eso también es de peso. Ellos le Ujú. contestaron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él arrojó las monedas en el templo y se marchó y fue a ahorcarse. Y vemos también el escenario, profesor, el templo de Jerusalén, el lugar que Jesucristo había hecho la casa de mi padre, que los mismos saduceos habían convertido en una cueva de ladrones. Ese panorama es muy interesante analizarlo. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron, no se puede echar esto al tesoro del templo que se llamaba el Corbán, porque es dinero de sangre. O sea, ellos mismos también son conscientes que es dinero con el cual se pagó ese crimen, el crimen más atroz de toda la humanidad. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero. Y mire bien, profesor, que no fue no fue un monto muy poco. ¿Por qué? Porque con ese mismo dinero, el profesor dice aquí, se compró un campo. O sea, eso dio para comprar un terreno que llamaba el Campo del Alfarero, lo destinaron para el cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. O sea, sangre que se compró con qué? De un inocente, y también la sangre de esta persona que reconoce que es un criminal y que por así decirlo tuvo esa decisión propia, de ese remordimiento, de sentir tanto dolor de haber traicionado a Jesucristo que llegó incluso hasta el suicidio, que va en contra, como decía, del mandamiento no matar, de acuerdo a la ley mosaica en su precepto número 5. Esa es más o menos el panorama exegético que yo veo del texto. Me gustaría conocer, profesor, su punto de vista, y si en su versión aparece remordimiento, si es más o menos el término metayomaí o cambia. No, sí cambia, sí, aquí en Reina Valera devolvió arrepentido, arrepentido. Vamos a empezar primero por ese término, por ese término. Ese término es utilizado en varias ocasiones, pero especialmente uno que me llama la atención, que es en el caso cuando un padre tenía 2 hijos, los mandó a su hacienda a trabajar. Le dijo a uno, hijo, vaya a mi hacienda a trabajar, y él le dijo, sí, padre, voy a ir, pero al final de cuentas no fue. Al segundo dice que le dijo, y él dijo, no, no voy a ir, pero luego dice, y arrepentido fue. De aquí interesante, y es la palabra que usted está mencionando, que es ametamelit. Déjeme ver, betamélome. Déjeme para confirmarlo aquí un segundito, que es lo que quiero verlo. El 20, vamos a ver, arrepentido, ok, el 3. Déjeme un segundito para verlo acá.
Metamelomes, es la palabra griega, es metamélome, y de paso tiene un sentido medio. Entonces, simple implica que sí hay interés en el arrepentimiento. Lo que pasa es que, como siempre sucede, a la hora de nosotros a traducir al español, tenemos muchos problemas para traducir palabras griegas al español, porque la construcción o la constitución de la palabra desde el punto de vista etimológico, desde su raíz o sus prefijos, no coinciden con los nuestros. Entonces, lo que hace el traductor es buscar una palabra que se aproxime. Entonces, en el caso de metanía, que es arrepentimiento, que es cambio de mente, que también se traduce generalmente arrepentimiento, se traduce igual que metamélome, o sea, en este caso el verbo, que solo aparece como verbo. Ahora, etimológicamente, ¿qué significa eso? Meta implica cambio. Y la otra palabra tiene una idea como de preocupación, de cuidado. Implica entonces que esta persona tiene un pesar donde ha reconocido que ha hecho algo mal y cambia de actitud. Se siente pesar. Por ejemplo, para que tengamos una idea, hay una palabra que es negativa, que es de la misma raíz de esta palabra, que es ametamelitos, que es la palabra de irrevocable traducido en 11:29. O sea, que dice que Dios no se arrepiente del llamamiento y de los dones de Dios, que es muy interesante porque ahí hay un argumento en favor de la situación de Judas que tiene que ver con el llamamiento. Entonces, nada que ver remordimiento en el sentido como algunos quieren forzar el verbo metamélome para que diga simplemente un simple escrúpulo pasajero y momentáneo, puramente emocional. No, el término griego no expresa eso. El joven, después que le dijo al padre, no voy, fue arrepentido, reconoció la forma de ser su padre, lo correcto, lo probo que era este hombre, lo trabajador, cómo les había dado todo el sustento, y él llegó y reconoció que es exactamente lo que Judas hace, porque cuando nosotros vemos el arrepentimiento, hay detalles que demuestran inequívocamente que sí fue totalmente sincero el arrepentimiento. Tira las 30 piezas de plata, pero vea lo que dice él, que esto tiene muchísima fuerza. Yo he pecado entregando sangre inocente, y la palabra inocente también es interesante en el griego, porque él prácticamente lo que está dando a entender, esa sangre es la sangre prácticamente de un cordero, de un hombre totalmente inofensivo, un hombre que no alzaría la mano para cometer absolutamente un solo crimen. Y ahora que dije crimen, lo dijo el hombre que estaba clavado ahí con él. Dice, ningún crimen ha cometido, pero el término es atopos. El término es atopos. Nada que no fuera, nada sin lugar, nada que no fuera sin lugar, o sea, ¿cómo le dijeron? Atopos, significa básicamente sin lugar, como que diga algún tipo de delito que él haya cometido. Judas tiene clarísimo en ese momento quién es el que está poniendo ese sentimiento. Ya no es Satanás, por eso usted lo acaba de decir correctamente, se cae totalmente la presunción de que estaba poseído, porque si estaba poseído, una persona poseída no puede arrepentirse a menos que sea expulsado el agente maligno que está, y nada menos que si supuestamente el príncipe de los demonios estaría dentro de él. Entonces es evidente, totalmente contundente, que la palabra metamélome, indica arrepentimiento, un pesar profundo en su corazón, y implica un cambio de actitud. Ahora, con lo que tendríamos que lidiar es con la segunda parte que usted menciona, que ya tiene que ver con el suicidio, y de eso podemos hablar también. Sí, era más o menos eso, ese término que usted dice, metamoyomai, claro, es un cambio de actitud, de metanoia, creo que también es profesor, metanoia es cambio, ¿no? Metanía es otra palabra, es otra raíz. Metanía es cambio de mente. Aquí es un cambio, digamos, un cambio donde refleja el pesar, el cuidado. Él tiene cuidado de lo que ha ocurrido. Él tiene cuidado porque es ese mélome, que significa tener cuidado, preocupación. Hay un cambio real en el pensamiento de Judas con respecto a lo que ha hecho. No es un simple emocionalismo, no es algo esporádico, no es una sensación de momento, no es un sentido simple de culpabilidad. Ese meta te indica cambio. Judas comprendió totalmente. Ahora, entendemos que Judas va a devolver arrepentido, va a donde se supone que tenía que ir.
Sí, ahí era donde tenía que ir, porque ahí fue donde hizo el negocio, ahí fue donde hizo el contrato, ahí donde él quiere ir a romper el contrato. Y la manera de lo que él quiere dice, esto me quema las manos, esto me quema las manos. Fui presa de la sugerencia de Satanás, porque debe quedar claro que Judas entrega al maestro por sugerencia de Satanás y porque es el plan de Dios, porque Dios tiene control de todas las cosas. Y él utiliza los elementos que sea para cumplir su propósito. Y si Satanás tenía que empujarlo, ahora preguntémonos, quitemos la sugerencia de Satanás, ¿Judas lo hubiera entregado? Yo creo que no. Yo creo que no. Requirió que Satanás influyera en él, y porque Dios permitió que eso sucediera para que se diera. Yo estoy convencido que Judas no lo hubiera entregado si no hubiera sido por la participación activa de Satanás, como ya lo hemos visto. Entonces, aquí lo que queda claro es que sangre inocente entregué. ¿Por qué se suicida? Bueno, eso se corresponde a la segunda parte, porque no has detallado el concepto tuyo, y vamos a escuchar primero lo que tú opinas sobre el asunto del suicidio, que eso tiene respuesta. Y claro, algunos sí nos escandalizan mucho. Adelante. Sí, profesor, yo porque ya creo que llevamos una hora de transmisión, es interesante ese tema y es como para ir redondeando, para no hacerlo de pronto muy largo, muy pesado, porque ha sido una práctica muy amena. O sea, mi conclusión final, profesor, después de todos estos textos que hemos visto, lo que hemos analizado, que usted nos ha cotejado también desde las mismas raíces morfológicas y gramaticales en el griego, es realmente claro, Judas siente ese arrepentimiento, sabe. De todas maneras, profesor, sabía la sangre inocente, sobre todo porque habíamos dicho, porque era una persona que estuvo 3 años con el maestro. Él mismo lo había escogido. Ya, o sea, tenemos que devolvernos de todos los milagros que había hecho Jesucristo, las predicaciones, el sermones del monte, la actitud de Jesucristo ante el templo de Jerusalén, en las sinagogas, curando leprosos, paralíticos, mudos, resucitando a muertos, expulsando demonios. O sea, él en ese momento entiende la realidad del pecado tan grande. Y por así decirlo, la falta, por eso yo digo, desde el punto de vista de la teología moral, lo veo yo, el pecado de Judas no fue tanto la traición, sino el haber llegado a ese extremo. Si la actitud de Judas no hubiera sido irse a ahorcar al campo del alfarero, sino haber ido a la colina del Gólgota, el Vaticano, para pedir, a la colina del Gólgota, perdón, la calavera, a pedirle perdón a Jesucristo, estoy seguro que Jesucristo, así como perdonó al ladrón en la cruz, también lo hubiera perdonado a él. Esa es una cuestión hipotética, por así decirlo, porque el texto no lo dice, pero lo reflexiono yo de esa manera de vista, de que esa pudiera haber sido la actitud positiva, por lo menos, si no, también con Pedro, como lo decíamos, que lo negó, maldijo y renegó conocer y juró ante Dios, porque es el término jurar, implicaba tener a Dios como testigo de que no conocía a Jesucristo. Aunque Pedro no estuvo en el momento de la crucifixión, por lo menos no se desesperó y esperó a que los acontecimientos surgieran, y después de la resurrección, aunque dudó también, por eso salió corriendo a la tumba, igual de incrédulo con los demás apóstoles, pero también en Mateo 21, del 15 al 17, en ese diálogo final, cuando Jesucristo habla otra vez, le hace reconocer también su falta. Entonces, es otra actitud completamente diferente, porque Pedro también reconoce su falta, dice, Señor, tú sabes todo, sabes que te traicioné, que te negué y todas esas cosas. Entonces, para mí, profesor, teológicamente hablando, el pecado mayor de Judas fue eso, el desespero que lo llevó incluso a cometer el suicidio de ahorcarse en el campo del alfarero. Esa sería mi conclusión final. De ahí en adelante, ¿cuál es el destino final de Judas? Bueno, solamente Dios lo sabe, porque también, profesor, en Hebreos, en el capítulo 9, verso 27, también dice la palabra de Dios algo muy interesante. Así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos un juicio particular. No sabemos cuál sería el juicio particular de Judas en ese momento, si su arrepentimiento fue realmente sincero, pero por qué también se suicida, las obras o las actitudes positivas y negativas que hubiera tenido también en ese apostolado en los 3 años. Bueno, en fin, no sabemos realmente cómo es ese juicio, porque la mente de Dios no es la mente de los hombres, pero en todo caso, esa sería mi conclusión final. Yo no descartaría ni lo uno ni lo otro. Pienso teológicamente, profesor, que la última palabra en el juicio de cada uno es la misericordia divina. Esa es mi conclusión. ¿Cuál es el final? El destino eterno de Judas, para mí, la misericordia divina abarcaría más que lo que es el juicio. Ese sería, por así decirlo, mi conclusión, y le doy paso, profesor, también para que usted moldee la idea y vamos haciendo pues las conclusiones. Adelante, profesor. Bueno, hemos visto apenas la punta del iceberg, sinceramente. El tema de Judas
aquí yo puedo conversar con usted el tema de Judas 4 o 5 programas como este, sinceramente, porque en realidad aquí estoy apenas untadito y yo quiero ser totalmente respetuoso porque usted es el que está haciendo el programa, así que yo no guío aquí el programa. Pero bueno, si yo estuviera a cargo, yo hago 3 horas en este momento ininterrumpidamente, porque es una gran necesidad y esto nos va a obligar a un segundo programa, con todo respeto. Yo respeto su tiempo y todo, pero hay tantísimas cosas. Permíteme, aquí tengo rápidamente dentro de mis garabatos una definición de metamélome. Yo tengo aquí todo planteado, pero yo no he hecho mano de todo esto, no se puede porque, bueno, usted sabe que tenemos que hacerlo sumamente ágil y todo. Vea lo que dice metamélome, dice que pesa o produce arrepentimiento. Estoy citando una definición de un diccionario griego, básicamente el diccionario de Strong. Ustedes saben que Strong es un doctor, un hombre muy famoso y muy reconocido en cuanto a esto de los léxicos. Que pesa o produce arrepentimiento. O sea, que hay un cambio de actitud, implica un cambio de propósito. O sea, totalmente y diametralmente opuesto. Lo que Judas pensó en el momento, en su obnubilación y en su forma de haber sido seducido terriblemente, cambia totalmente. Recuerde que meta es cambio, pero es algo que sucede después. Implica la palabra que después Judas está totalmente arrepentido. Dice, cambio de propósito, que se ve afectado por un cambio de... un cambio de bueno, ahí no recuerdo qué fue lo que puse, de mente, correcto. Oiga, que se ve afectado por un cambio de mente. La mentalidad cambió totalmente de Judas. ¿Cuándo es que Judas cambia la mente? Cuando dice que Jesús ha sido condenado. O sea, cuando él ve perdido el asunto y dice, definitivamente Jesús ha sido sentenciado. Ahí tendríamos que echarle unos detallitos a ver cronológicos, cómo se está dando, pero es evidente que la impresión es fuertísima y el golpe, evidentemente, el espíritu ya era cumplido su labor, entregarlo. Pero nótense que a partir de este momento, Satanás deja de tener influencia sobre él y es el Espíritu de Dios el que ahora trabaja él, porque hay algo importante, por eso yo le mencionaba 11:29 Romanos. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Nunca quitó Dios el llamamiento ni los dones de Judas, porque son irrevocables, porque es parte. Y una muestra es precisamente este arrepentimiento, porque este arrepentimiento tiene el mismo valor y la misma fuerza del arrepentimiento de Pedro. Ahora vamos a entrar al punto del desenlace. Termina diciendo la definición: hay un cambio de opinión después. Eso es lo que implica, porque la palabra meta, aparte que tiene el sentido de cambio, pero significa básicamente después, algo que se hace después. Bueno, ahí tengo más información sobre eso, pero bueno, no es el caso. Ahora, el punto es el siguiente. Y quiero comentarlo, si usted me lo permite, y me tenga que extender unos minuticos más, pero para mí esto es sumamente importante, porque no arrancamos, bueno, al menos con respecto a un punto que es extremadamente decisivo, es la elección. Pero sí lo arrancamos, pero no lo pudimos ahondar. Hay algo que nosotros tenemos que entender, lo que es la escogencia, cuando se escoge. Y voy a dar simplemente el dato, que la palabra es eklegome en griego. El eklegome en griego significa más o menos como escoger de entre, implica como seleccionar. Y si usted y yo entendemos claramente lo que significa, usted está escogiendo lo mejor, o por lo menos lo más apropiado, o por lo menos lo que se ajusta más al plan de Dios. Y precisamente Judas se ajustaba precisamente en esa parte. Estaba determinado por la providencia, por el Padre, que Judas iba a ser entregado en manos de pecadores. Y ahora, sin la menor intención de contradecirle en cuanto al precio y al valor, habría que ver, mi querido Guido, si lo que se compró fue un nicho, solamente el nicho donde iban a enterrar a una persona, o si compraron todo el cementerio. No sé si me explico, ¿no? No sabemos exactamente las dimensiones, pero en todo caso, para que tenga valor el sentido es de que Cristo fue tasado en un precio ridículo, humillante, ¿verdad? Si hubiera sido una cantidad jugosa, eso por lo menos dice, bueno, valía el hombre valía, está siendo valorado perfectamente bien. Pero los que odiaban a Cristo lo tasaron y lo valoraron. Ya Dios sabía y ya había profetizado, creo que en Zacarías, que eran 30 piezas de plata. Indefectiblemente, esa es la palabra, indefectiblemente los sacerdotes iban a tasarlo en 30.
no logramos entender mucho las cosas de Dios en el sentido de que Dios establece algo, y en el caso de Judas, simplemente Judas se constituye en un instrumento que cumple lo que está establecido por Dios. Aquí está la evidencia que en el momento en que tú le sacas al diablo, trabajando el diablo en la vida, queda el verdadero Judas, el hombre que él escogió al principio, y lo que tenemos es un hombre arrepentido de haberlo entregado. Ahora, para terminar, el asunto del homicidio, ¿es vinculante? No creo que sea vinculante. El hecho de que él se haya quitado la vida, tenemos que analizar, y si nos gusta un poquito la psicología y esas cosas, tendríamos que traer un psiquiatra y contarle toda la historia y entonces valorarlo, como ustedes, que el católico se caracteriza, que gusta mucho el razonamiento y que todo esto, ustedes nunca desechan esto de que de pronto que traigamos a un psiquiatra. Si Judas estuviera en un juicio en este momento, yo como abogado de Judas pido un psiquiatra que valore a Judas, y evidentemente al ser valorado la situación de Judas, el peso enorme que está sobre él, estoy seguro que el psiquiatra diría, este hombre no puede ser culpado, en un estado de nervios, en un estado de desesperación, en un estado de ansiedad, no encontró apoyo alguno, perdón, no podía ir, él fue el que lo entregó, él no podía ir a decirle ahora a Pilato, no iba a valer, es más, lo iban a justiciar, el mismo pueblo lo hubiera tomado y lo hubiera matado. Judas no tenía esa opción, Judas no tenía opción con sus compañeros. Por ahí escuché a un hombre que no voy a mencionar el nombre, que dijo graciosamente que se está discutiendo algo si Judas vio la resurrección y todo. Dice, si eso hubiera sido, Pedro lo agarra a golpes, Magdalena lo agarra y lo arruña y lo pellizca y le hace de todo, porque ellos estaban con mucho coraje y le dieran pegado una paliza a Judas. Entonces Judas no tiene ninguna opción. Va donde supuestamente podía encontrar algún tipo de apoyo psicológico, anímico y emocional, y se encuentra cuando estos tipos de una forma despectiva y mofástica, si me permite la expresión, le dicen, va, allá tú, ve a ver qué haces, a nosotros no nos importa nada. Él agarró las monedas y las tiró. Y cuando él las tiró, nos dije, haga lo que te dé la gana, perdóneme la expresión, así le dijo, no nos interesa. Le pregunto, ¿cuáles son las opciones que tiene un hombre que está cargado de nervios, que está cargado de escrúpulos, que está cargado de un problema tremendo? Y es cuando decide definitivamente quitarse la vida. Ahora, termino con esto. Estoy terminando y no termino. Pues, con estas cosas son muy apasionadas. Yo he hecho una pregunta, Guido, con mucho respeto te voy a decir. He hecho una pregunta y he dicho, Cristo perdonó en el Calvario porque pocos minutos después, si entendemos la narración cronológica, Judas está colgado. No sé si ya lo han juntado, porque es toda una versión que se reventó y se explosionó y se le salieron unas vísceras. Eso es toda una historia. Pero mientras estas cosas están sucediendo, posiblemente están recogiendo el cuerpo de Judas, Cristo ya está clavado en el Calvario. Cristo está derramando la sangre. Pregunto, ¿para quiénes era esa sangre? ¿Será que solo Pedro, Juan, Jacobo necesitaban esa sangre y Judas no lo necesitaba? Por supuesto que sí. Me le están pidiendo un arrepentimiento, lo está teniendo un verdadero arrepentimiento de corazón, pero en el estado crítico, porque yo no sé si eso sucede también en la Iglesia Católica, si hay sacerdotes que se han suicidado por problemas de todo tipo, emocionales, económicos, lo que sea. Creo que sí tiene que haber, y estoy seguro que la Iglesia Católica ha valorado esas muertes porque han visto la actitud del hombre. No se suicidaron necesariamente porque asesinaron, porque sucede eso también. Hay personas que se quitan la vida porque le quitan la vida a otra. Entonces, creo yo que no es vinculante. Aparte de eso, teológicamente, que era el punto que me interesaba, ¿perdonó Cristo todos los pecados? Mire, escuché uno de los comentarios, porque yo vengo hablando de Judas hace días, y me dijo, no, el pecado de suicidio no tiene perdón. Vaya, ahora sí me sorprendió. Entonces ahora ya no solamente es un pecado el que no tiene perdón, que era la blasfemia contra el Espíritu Santo, no contra el suicidio. Entonces ahora nos dicen, para tratar de justificar la condenación de Judas, hasta este extremo se lleva. Es que yo lo que he visto aquí es que la historia se ha lanzado contra Judas, agregándole, lo miro en hombres muy respetables, teólogos evangélicos, que no tienen, les digo, no tienen necesidad de que ustedes le echen más leña a este asunto. Limítese a los datos que tenemos de Judas y no le pongamos más. Entonces, ¿perdonó el Señor Jesucristo todos nuestros pecados? Pregunto, ¿perdonó el suicidio? Entonces quiere decir
que el pecado del suicidio no lo perdonó. La pregunta es, ¿cómo se salva una persona que se quita la vida? Y esa es la gran interrogante que queda, y ante ese interrogante como que parece como que no nos pueden responder. Entonces se tiene que llegar a la conclusión, Guido, que no solamente es la blasfemia contra el Espíritu, que no tiene perdón, pero Jesucristo nunca dijo que también era el suicidio. Así que el suicidio entra entre todos los pecados que el Señor perdonó. Y yo estoy convencido, otra cosa, Judas no se condena porque no pidió perdón. Judas no se condena porque fue elegido como un escogido. Y es la pregunta que le estoy haciendo ahorita a muchos evangélicos y a muchos calvinistas que los estoy emplazando para que me digan si Judas era salvo. Perdón, ¿por qué Judas no era salvo? Y esta es la hora que estoy esperando la respuesta. Discúlpame que me alargué un poquito, pero bueno, como ya estás finalizando, entonces no quería que se me quedara ese detalle. Profesor, no es tanto por finalizar, sino que me parece que es un tema tan interesante para que no quede tan pesado, tan también, porque los videos así de 1 hora y 20, creo que son un tiempo, si se hace muy largo, de pronto muchas personas no lo ven, me parece que es importantísimo. Yo también coincido con usted mucho lo que usted está diciendo. De hecho, cuando Judas se entrega a Jesucristo, él se refiere a él con el término amigo, que es taipos, o sea, no le dice ni traicionado, ni que me traiciona, ni enemigo, ni nada, o sea, es un amigo. O sea, lo que estoy diciendo yo, profesor, que también hay que tener en cuenta, es ese desespero de Judas. Usted mismo lo dice, no va a haber ido donde Pilatos, no va a haber ido donde los apóstoles, pero pudo haber ido a la cruz. Acordemos que ahí también estaba uno que también salió corriendo, que fue Juan. Y sin embargo le da el cuidado de su madre María, por así decirlo. Es también muy bonito esa parte, porque por lo menos él fue el único de los apóstoles testigo ocular de esos acontecimientos. O sea, no, la psiquis de Judas en ese momento, también lo que usted dice desde el punto de vista de la psiquiatría, el desespero, la ansiedad y todas esas cosas, eso influye mucho, claro. Evidentemente eso, la parte médica también ha avanzado mucho al respecto, eso también coincido completamente con usted. La conclusión mía es que Judas debió haber ido a la cruz de Jesucristo, haber pedido perdón, pero evidentemente no lo hizo, se suicidó. No sé, profesor, si usted quiere ahondar mucho más esto, o su conclusión es final, es de que realmente de pronto Judas sí se pudo haber salvado por todo lo que usted nos está hablando, o usted quisiera ahondar un poco más. No, yo quisiera ahondar más y quisiera estar más tiempo acá porque el tema a mí me interesa mucho. Esto, no, yo no tengo absolutamente duda, Judas no se condenó. Pregúnteme el porcentaje 100%, y lo estoy diciendo porque estoy totalmente convencido. Sí, soy totalmente... Perdón. Sí, pero aparte de eso, ¿usted tendría otros argumentos más para darlo a conocer? Hay muchísimos argumentos. Ahorita le voy a mencionar algo, pero quiero responderle a lo que usted afirma de que por qué Judas no fue a la cruz. Hay una razón muy sencilla por qué Judas no fue a la cruz, porque es el único implicado. Es el único implicado. O sea, es el único implicado en el sentido de que él mismo se encargó de entregarlo. Su presencia no hubiera sido bien vista en ese momento. Judas, por los temores, por todo lo que lo estaba abrumando en ese momento, él pudo hacer muchos cálculos. Es muy posible que pudo haber pensado eso, pero recuerde que está determinado, aunque nos suene determinismo, pero nosotros no podemos obviar la idea de que Dios tiene establecido un plan, y la muerte de Judas evidentemente estaba dentro de los presupuestos de Dios. Judas está implicado, Pedro no está implicado. En todo caso, usted no ve a Pedro, Pedro está un poquito alejadito. La imagen que se tiene siempre en la cruz es Juan junto a las mujeres, que entre ellas estaba María, la madre de Jesús, eso lo sabemos. Pero fuera de él, no se sabe. Luego el que sale corriendo no se sabe quién es. Algunos suponen que puede ser Juan, que salió desnudo, que salió yendo. Pero Juan no tiene implicación de ningún tipo, no tiene antecedente alguno. Pedro sí, porque a Pedro lo negó. Pedro sí está involucrado. Usted no ve a Pedro en la cruz. Ahora le pregunto, ¿por qué Pedro no se arrimó a la cruz también a pedir perdón? Es lo mismo, ¿no? Entonces, la misma situación se presenta con Judas. Claro, profesor, pero yo lo que estoy haciendo es el desenlace, por eso decía, claro, para mí es tan culpable Pedro como Judas, con la sola diferencia de que Pedro no llegó al desespero del suicidio. Eso es más o menos la conclusión que yo había hecho anteriormente, pero bueno, para mí igual ambos son igual de culpables, ¿no? O sea, Pedro esperó los acontecimientos. Y por eso en Juan 21, 15, 17, ese algo tan bonito que tiene con Jesucristo, es 3 reconocimientos por 3 negaciones que Jesucristo le había dicho, cuando le dice, me ama más que estos, y le dice, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. O sea, y ahí creo que sería otro tema, ¿no? Porque implica los términos fileo y algo así que sobre amor, un amor ágape, un amor mucho más radical que Jesucristo pedía, y a lo último le dice, sígueme, y ese seguimiento
de Pedro también hasta la muerte, porque dice el texto de Juan en el verso 18 que la muerte de Pedro glorificaría a Dios. O sea, también el haber aceptado nuevamente a Pedro, su amor a Jesucristo también tiene un radicalismo que puede ser también hasta el martirio. Pero si usted gusta, profesor, podemos ahondar en otra ocasión, porque ese tema es muy interesante. Por mí no hay ningún problema. Me encanta hablar con usted y lo podemos, si quiere, para otra oportunidad. Si quiere, pues lo podemos dejar para el otro jueves y podemos hacer la segunda parte si usted, sí, al fin y al cabo, es su espacio, profesor. No estoy imponiéndole normas, sino que creo que ya... Es su programa, independientemente que esté siendo transmitido por Escuela Griego. Aquí los créditos son suyos, es su programa, yo soy el invitado y nada más. Así que va, pero déjeme porque me siento picado en un punto ahí. Es sobre la decisión de Dios. Mira, aún eso sucede en el cristianismo. Yo sé si usted ha conocido buenos hombres de Dios que su vida ha sido corta y usted dice, ¿cómo se fue ese hombre con 40 años? Y esas experiencias las tenemos en la iglesia evangélica. Vea el caso, no vayamos largo. Le pregunto, ¿por qué permitió Dios que Herodes matara a Jacobo? No sabemos cuánto más estuvo, pero Jacob fue después de Judas, fue el que siguió en la lista. No sabemos cuánto tiempo después vinieron nosotros, todos sufrieron el martirio. Pero lo que quiero decir aquí es que cuando Pedro, no es que Pedro era tan diferente a Judas, no hagamos esa diferencia tan abismal, simplemente Pedro estaba dentro de un propósito. El mismo caso de Pablo. Dios pudo haber aniquilado a ese perseguidor de la iglesia, bastaba la oración del pueblo de Dios suficiente para que fuera raído Pablo, que era un perfecto enemigo, un sanguinario que masacró a la iglesia. Sin embargo, le dijo a Ananías, este es un instrumento escogido, y ahí tenemos las pruebas y la evidencia de lo que fue Pablo. Entonces, el hecho de decir, fue que Pedro se arrepintió y gracias a que Pedro se arrepintió, Dios le conservó la vida. No, está dentro del plan de Dios y vemos la obra de Pedro, fundamental la obra de Pedro. Nos escribe dos cartas muy buenas y bueno, Dios quiso que ese hombre se mantuviera. Entonces, tenemos que entender eso. El problema es cuando decimos, es que Pedro se arrepintió, si Judas se hubiera arrepentido, no, las circunstancias son diferentes. Pedro no entregó al Señor, lo negó, pero lo negó y sí le excusamos hasta cierto punto, porque si usted o yo hubiéramos estado en el pellejo de Pedro, porque es tan fácil ver las cosas fuera de la barrera, no dentro del rodeo, porque una cosa es estar dentro y otra cosa es estar fuera. Por eso yo, con todas estas intervenciones que he hecho, yo lo que trato es que por un momento se sensibilice el pueblo de Dios y atienda un poco la situación de Judas y se meta en el pellejo de Judas. Cuando usted se mete en el pellejo de Judas, usted no tiene esa actitud condenatoria contra este hombre que simple y sencillamente cumplió un rol. Hay muchas cosas que yo puedo hablar, pero bueno, no hay tiempo. Yo puedo hablar sobre la elección y yo puedo demostrar que Judas era salvo. Y yo puedo demostrar que Judas es salvo. Y lo podemos dejar para el próximo programa porque no quiero abusar de su tiempo. No, sí, profesor, no, yo creo que fue interesante, con mucho gusto. Si usted quiere, hacemos otro especial y seguimos hablando. De todas maneras, es muy ameno, como lo hacemos, con ese respeto, con esa educación, con esa diferencia de parte y parte. Esto es de un crecimiento espiritual, siempre lo he dicho, los compartir que hago yo son crecimiento espiritual para católicos y evangélicos, cada uno desde su perspectiva, y coincido en muchas de las cosas que usted ha hecho, profesor, porque tiene mucha lógica y también tiene mucho argumento bíblico. Si quiere, profesor, entonces nos ponemos de acuerdo y podemos seguir. Y le voy a dejar una pregunta en el tintero, profesor, pero no quiero que me la conteste ahora, sino que me la conteste más adelante. Cuando Jesucristo se refiere a que los apóstoles juzgarían a las 12 tribus de Israel, ¿incluiría a Judas o incluiría a Matías, que lo reemplazó? Si quiere, le dejo esa respuesta porque me imagino que sería una pregunta muy interesante. Todas esas respuestas las tengo porque las he tratado mucho, por eso yo le digo, se la puedo responder, pero la vamos a responder porque, bueno, ya mucha gente sabe, porque ya mucha gente me está escuchando sobre eso, pero no tengo problema de darle mucha vuelta. Usted ya vio que yo dije, este profesor cree 100% que Judas fue salvo y no hay condenación. Estoy hablando del 100%, o sea, simplemente de acuerdo a las pruebas. ¿Por qué? Bueno, porque simple y sencillamente no encontré los argumentos contundentes para condenar eternamente. Eso es muy grave. La condenación eterna es algo muy grave y no se juega con eso. O sea, no, usted bien lo dijo, está establecido para el hombre. Y otra de las cosas, y hay tantos detalles, Judas en el infierno. ¿Cómo que Judas en el infierno? Si entiendo el infierno, entiendo el Gehenna. Y el Gehenna es el lugar de tormento eterno. Así que tenemos grandes problemas hasta con este asunto de decir que Judas, o sea, hay mentalidad en el pueblo cristiano que cree que Judas está en este momento siendo
martirizado por demonios o por tormentos terribles, su conciencia, los gusanos se lo deben estar comiendo, hay gente que tiene esa mentalidad ahorita, y eso es producto de las películas. Le digo porque una película evangélica muy famosa de los años 80, cuando yo empezaba en el cristianismo, era El Infierno, y nada menos que ustedes ven a Judas ahí, bien feo, lo hacen como un demonio, lo pintan, y ese es el gran problema. Entonces hay que reevaluar la situación de Judas, que toca el tema de salvación, y es muy interesante. Muchas gracias, Guido, por darme la oportunidad. No, a usted, profesor, gracias a usted por su tiempo, por su deferencia, por lo que pudimos, este especial me parece muy interesante, creo que es edificante, creo que es una manera más bonita, profesor, de cada uno dialogar desde nuestras propias iglesias, más que un debate, más que confrontaciones, más de que quién tiene la razón, sino así, hacerlo de una manera compartida, dialogando, pidiendo siempre la iluminación del Espíritu Santo y sobre todo basándonos en la palabra de Dios. Entonces será hasta otra oportunidad, profesor. Saludos para usted, para las personas que lo siguen, para todas las personas, sus discípulos de la Escuela de Griego. Bendiciones para todas las personas que nos están escuchando, los que van a ver este especial, tanto en el canal del profesor como en mi canal, también en YouTube, Videos Apologética Católica. No siendo más por el momento, me despido de usted desde Palmira, Colombia, el licenciado en Teología Guido Rojas, y será hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.